En términos resumidos, se trata de una reforma constitucional que se ha aprobado hace poco y que plantea, diría, esencialmente tres cosas. La primera es que la elección de todos los jueces de ese país va a ser a través del voto popular, es decir, la gente directamente va a tener la posibilidad de elegir a sus jueces. Claro, previamente tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo e incluso el Poder Judicial van a poder ternar a los candidatos que serán finalmente elegidos, pero en términos esenciales será el pueblo el que tendrá la decisión de quién se convertirá finalmente en juez en ese país. Luego, lo que la reforma también plantea es que exista una suerte de tribunal disciplinario que se va a encargar de controlar la actividad de los jueces, es decir, que se va a encargar un poco de evaluar su desempeño, no solamente en el ámbito propiamente de la conducta pública que desarrollan, o no solamente respecto de actos que pudiesen ser considerados como delictivos, sino que además va a hacer un control respecto de su desempeño como tal, lo cual naturalmente supone una amenaza muy grande para la independencia judicial. Finalmente, y esta es la tercera medida que resalto en el marco de esa reforma constitucional, lo que esta plantea es que se instaure, por ejemplo, la figura de los jueces sin rostro. Lo resalto porque en el caso de nuestro país en algún momento ya tuvimos esa figura, ya pasamos por esa experiencia y ciertamente no garantizó necesariamente juicios más efectivos ni equitativos. Entonces diría que en resumen estas medidas van a generar un escenario de vulneración muy grande sobre una de las garantías esenciales de la función judicial, la cual es la garantía de la independencia judicial. Y me parece además que van a tener un efecto político en el sentido de que van a permitir que se concentre el poder en cabeza de los poderes políticos, que son precisamente los que deberían ser objeto de control por parte de la justicia. Yo diría que hay diferencias cualitativas y cuantitativas. Para empezar, en el caso norteamericano, efectivamente hay jueces que se eligen por voto popular, pero a través de distritos uninominales. En el caso mexicano se va a elegir jueces en ternas enormes. No es que los mexicanos van a elegir uno a uno a sus jueces, van a marcar por listas conformadas por decenas de jueces, lo cual probablemente va a ser muy difícil que distingan las cualidades o los méritos de cada uno de ellos, individualmente considerados. Además, los requisitos para poder postular a ese cargo tan importante, o eventualmente para ser nominado a un cargo tan importante como ese, en el caso mexicano son más flexibles, son menos exigentes que los que se advierten en el caso norteamericano. Y además, en el caso concreto de los jueces, por ejemplo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, estos no son elegidos por el voto popular en lo absoluto. Son nominados por el presidente de la República y son finalmente designados por el Senado de ese país sobre la base además de unos criterios que son consistentes con la tradición política y constitucional de ese país y que implican pues unos filtros pero muy exigentes. En el caso mexicano eso no necesariamente va a ser así, lo cual, como decía previamente, acrecienta el riesgo de cooptación política y por ende de concentración del poder que puede derivar en medidas antidemocráticas que afecten los derechos de los mexicanos y mexicanas. En lo personal considero que no es una medida adecuada. Me parece que el riesgo de cooptación política aumenta. Me parece que el efecto podría ser, por el contrario, concentrar el poder en el gobierno o eventualmente en los partidos que cuenten con una presencia relevante en el Congreso,
y además porque se generan incentivos bastante perversos. Los jueces, para obtener respaldo popular, tendrían que hacer ofrecimientos y promesas que podrían comprometer su independencia e imparcialidad. Por eso yo pensaría que existen otras medidas más idóneas para garantizar la democratización del sistema de justicia. Entre estas, por ejemplo, se puede pensar en requisitos más exigentes que permitan que personas idóneas, con trayectorias sólidas, con una integridad probada a lo largo de su desarrollo profesional, puedan acceder a los puestos en el sistema de justicia. Se podría pensar también, por ejemplo, en concursos de méritos, que no sean solamente concursos de conocimientos objetivos, que podrían ser también concursos que permitan evaluar su capacidad de comprensión de la realidad social y política del país, y sobre todo que permitan también evaluar su capacidad de comprensión del sistema jurídico más allá simplemente de un conocimiento de las fuentes propiamente dichas. Se podría pensar también en mecanismos que permitan que los ciudadanos intervengamos de alguna manera de esos procesos de evaluación, veedurías ciudadanas, espacios que, por ejemplo, promuevan algún tipo de control de las decisiones de los jueces, pero que no tengan que ver necesariamente con intervenir en la labor que realizan, sino que por el contrario puedan enriquecer o alimentar también esa función. En fin, creo que hay muchas alternativas y muchos caminos menos exagerados o desproporcionados, como el que se optó en México, y que podrían además permitir cautelar una de las garantías fundamentales del sistema de justicia, la cual es la garantía de la independencia judicial, que lamentablemente siento que con esta reforma se pone en riesgo.